Bien, vamos a hacer una pequeña introducción al tema del proyecto. En Colombia se calcula en más o menos unos 50.000 el número de especies vegetales de la flora colombiana y solo un 10% de estas son medicinales. Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en biodiversidad. Entonces, somos una nación que tiene una gran riqueza natural. Las plantas han sido utilizadas desde la prehistoria en el tratamiento de las enfermedades humanas. En la actualidad todavía existen moléculas de síntesis químicas que fueron producidas y que son producidas actualmente son obtenidas de las plantas medicinales. Las que se realizan ya por laboratorios de síntesis química son aisladas, pues para determinadas patologías o enfermedades actuales. Un ejemplo de ella es esta planta que vemos acá en la presentación. Ese es el nombre común es la Vinca verprinca. El nombre científico es una Vinca minor. Esa es una planta que se da en Madagascar, por eso se llama la Vinca de Madagascar. Y esta es una planta que se utiliza actualmente en tratamiento del cáncer de sangre o de leucemia. En los países del tercer mundo como Colombia, pues la amplia utilización de la flora medicinal podría constituirse en un aporte muy importante en la economía de nuestro país, ya que este rubro no se ha podido explotar de forma adecuada en nuestro país por muchas regulaciones estatales que de alguna forma impiden el correcto y normal desarrollo de esta industria. En países no más cercanos a nivel latinoamericano como Perú, Ecuador, son países que están hasta la misma, el mismo Brasil, utilizan su vegetación como medio de, como producto de exportación, y esto representa un rubro muy importante en la economía de estos países. Pero esto es importante decirlo, pues que así como se usa el recurso natural, pues este sostenimiento debe hacerse de forma responsable, no solamente con la flora medicinal, sino con la flora a nivel mundial. El uso de plantas medicinales también debe darse en el margen de la seguridad, al igual que los medicamentos de síntesis química. La gente cree que todavía decir que las plantas medicinales, por ser plantas medicinales, no tienen efectos secundarios, pero esto es totalmente errado. Se ha comprobado ya, pues, de manera muy científica de que los medicamentos de síntesis de obtención vegetal tienen principios activos igual que las de síntesis química y tiene por general también consecuencias o efectos secundarios. Entonces no es tan cierto que digan que pues que las plantas, por ser plantas naturales, si no hacen bien tampoco hacen mal, pues es una premisa muy equivocada. El hecho de ser medicinales, ellas no son inocuas y también puede ser peligroso para la vida humana si no se hace de forma responsable. En esta presentación vemos el nombre del racete, ese es el nombre común. Y el nombre científico es la Eschscholzia californica. Esta planta se da aquí mucho en la sabana de Bogotá. Esta es una familia de lo que se llama el sauce. El sauce pues es una planta vegetal donde se obtuvo por primera vez el principio activo de la aspirina. Bien, para el desarrollo de este microproyecto tendremos en cuenta tres aspectos importantes a abordar. Uno es la utilización de la tecnología del sol, aplicando pues principalmente su ciencia natural y aprovechando sus características que más adelante la vamos a tomar un poquito más cercana. El uso de la tecnología de las plantas medicinales. Las plantas medicinales son tecnologías. Utilizar los equipos mecánicos y el concepto de la fuerza, transformadores de la energía eléctrica, para generar movimiento.
Entonces vamos a utilizar estos tres aspectos importantes para el proyecto que estoy planteando estructurar o presentarles a ustedes. ¿Cuál es la descripción de la necesidad? Pues cómo ayudar a los campesinos de la sabana de Bogotá. Hay una zona en Bogotá que se llama Subacota, pues es una zona de la sabana donde hay mucho proceso de cultivo, muchos cultivos de mucha variedad, en crear un sistema de deshidratación de plantas medicinales sin dañar sus principios activos. O sea, a partir de la utilización de la irradiación solar, incorporar otras tecnologías de fácil consecución y económicas que contribuyan a mejorar el proceso productivo e incrementen sus ingresos económicos, satisfaciendo pues por otra parte la necesidad de la cadena de producción en la industria de la flora medicinal colombiana. ¿Cuál es la justificación del proyecto? Pues para este tipo de proceso, de procesos, los clientes de los campesinos requieren que el proceso de deshidratación de plantas medicinales se haga únicamente con cámaras de calentamiento de aire y aprovechando la luz solar, ya que ello garantiza en gran medida que los principios activos de las plantas medicinales se conserven. El proceso de deshidratación de plantas medicinales requiere de cuidado por su alto contenido de las plantas medicinales de terpenos y específicamente de los monoterpenos con bajo peso molecular y que esos compuestos son muy volátiles y son muy sensibles al calor. Por eso la propuesta de hacerlo a partir de la irradiación solar. Las plantas con estas características son conocidas como aromáticas y también dentro de este grupo están también los aceites esenciales. Entonces por eso es importante tener mucho cuidado con el factor o la variable de la temperatura en este caso. La planta está constituida en un 90% por agua, entonces, y que lo que queremos es que mediante este proceso quede disponible solamente el porcentaje real de componentes que son responsables del principio activo de la planta. De aquí que se quiera tener la mayor precaución de no dañar ese 10%, que son las moléculas responsables de la acción terapéutica. En las plantas de acción medicamentosa no le ejerce una sola molécula como los medicamentos de síntesis química, como el ibuprofeno, la aspirina, ¿no? En la planta ocurre una cosa totalmente distinta, son un complejo sinérgico lo que tienen esta propiedad de hacer ese efecto terapéutico. Entonces por eso no se puede aislar sus moléculas. La planta queda disponible solamente ese 10% para ser producida en cualquier modalidad farmacéutica, dependiendo de la acción de la misma o del que el cliente quiera darle o el laboratorio que le esté procesando. Entonces la amplia oferta con esta forma se amplía también la oferta a los productores, a los mismos cultivadores, de tener otra línea de venta en cuanto al material vegetal, favoreciendo el ingreso económico de los campesinos, ¿no? Contribuye a la tecnificación de procesos de la cadena productiva en cuanto a la economía que gira alrededor de los productos naturales. Ya lo dije al principio, pues es una industria que maneja un gran porcentaje de ingresos económicos. ¿Cuáles son las razones por las cuales me interesa pues ayudar en esta solución? Pues desde mi postura como docente me interesa enseñar a personas, en este caso a los campesinos, que no son estudiantes comunes, normales, y que no han tenido ninguna oportunidad de pasar por una escuela secundaria, universitaria, para que de esta forma enseñarle cómo se puede aprovechar los fenómenos naturales para mejorar ciertos procesos en la cadena de producción y en la comercialización de las plantas medicinales. Enseñarles cómo implementar en su trabajo los procesos de producción. O sea, que todo lleve una secuencia lógica de producción, así sea en una microempresa. Entonces, para mí me es importante enseñar este tipo de procesos. Que a través del proceso de producción se pueda mejorar su cadena de producción, con el mínimo de inversión, pero con el máximo rendimiento y un logro económico.
Que ellos se conviertan en replicadores dentro de su contexto con otros campesinos, pues por la apuesta de mejorar sus procesos productivos y que no caigan también pues en la mala intención de algunos clientes que quieren a veces sacar provecho de su condición de campesinos y explotarlo en el no pago justo de su trabajo, que pues que es muy importante, ¿no? Pues crear una cultura de la preservación del medio ambiente, realizando resiembra de especies vegetales y que no se agoten. Aquí hay una gran responsabilidad social importantísima y que también he querido enfocarlo. Este proyecto me dio la posibilidad de enfocarlo con ello también. Esta posibilidad de decir, hombre, si vamos a aprovechar la naturaleza, tengamos también la conciencia de hacer la resiembra, o sea, volver a repoblar la, el ecosistema para que nunca se agote. Bueno, vamos a escribir más o menos en qué consiste la solución de esta tecnología. Pues aquí lo único que estoy haciendo es aprovechar la energía proveniente del Sol, que tiene muchas utilidades, más aún cuando es una estrella con una autonomía y que está presente en la mayor parte del día. Actualmente este poderoso astro, como se llama, pues se viene utilizando en la generación de energía eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas. Aquí ahora tenemos un gran campo de ¿cómo se llama?, de energía renovable, en el sentido de que se están utilizando estas celdas fotovoltaicas para transformar esa radiación en corriente eléctrica. Pero también se puede utilizar para la generación térmica, o sea, aprovechar la capacidad para producir calor. O sea, esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pues como ya es de conocimiento general, el color negro tiene la propiedad de atrapar la mayor cantidad de irradiación solar. Pues por lo tanto esto nos va a servir mucho para elevar aún más la temperatura de un área determinada. Entonces, y cuando los espacios herméticos tienen este color negro, pues tienden a subir mucho más rápido la temperatura que hay en ese recinto. Esta generación de temperaturas en recintos cerrados permite controlar muy fácilmente pues, que no se sobrepasen los límites de temperatura para de esta forma pues, no dañar justamente esos compuestos sensibles al calor que contiene la planta medicinal. Es importante tener en cuenta, así como se utilizan las celdas fotovoltaicas, es importante tener en cuenta la orientación y la ubicación de los cuartos de deshidratación o secado. O sea que aquí nos vamos nos vamos como decir, me permiten la expresión, de pegarnos del mismo principio teórico que utilizan las celdas fotovoltaicas, como la orientan, para también de esta forma ubicar nuestro sistema de deshidratación de plantas medicinales para aprovechar la mayor cantidad posible de radiación solar. Se debe tener en cuenta aspectos geográficos, como ya lo dije, así como se orienta la celda fotovoltaica, vamos a utilizar este mismo concepto o este mismo principio para el cuarto de deshidratación, los conceptos geográfico y la ubicación que Colombia tiene de acuerdo a la línea ecuatorial, ¿no? La literatura dice que la orientación más adecuada será colocando los módulos hacia el sur geográfico. Para determinar de forma exacta esta posición se puede utilizar una brújula o bien determinada según la hora del día, ya que el sur corresponde con las 12 del mediodía con la hora solar, ¿no? Y no hay que confundir la hora solar con la hora oficial, la cual se utiliza en los diferentes países y que se basan en los meridianos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta.